Listo. Ok, Gladys, perfecto. Ya les subo, inmediatamente lo voy a hacer porque después se me va el tiempo. Me regalan un segundito para subirles eso. ¿Dónde tengo eso? Déjenme pensar. Vamos a ver si está acá. Sí, creo que es aquí. Dificultades de aprendizaje. Sí, acá. Discapacidad intelectual, auditiva, desigualdad, ta, 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 guía, altas capacidades. Aquí yo tengo uno de síndrome de Down. Regálame un segundito. Acá está. Y trastorno. Les voy a subir también este de trastornos generalizados del desarrollo, que también es chévere, y el de autismo. Son tres documentos ahí adicionales. Bueno, estos, de realmente estos documentos los doy en el otro diplomado, pero bueno, ustedes que me preguntaron sobre esos temas, ahí se los acabo de montar. Ah, los monté mal. Esperen un segundo que los monté donde no deberían ir. Acá sí. Bien, autismo, necesidades educativas, autismo, síndrome de Down y trastornos del desarrollo. Listo, acabo de montar esas tres archivos en documentos adicionales, en recursos adicionales, ahí están, ¿vale? Para que aprovechen, lean, se sigan capacitando. Recordemos, nosotros los certificamos son 140 horas, en realidad pues damos unas 36 clases aproximadamente. Eh, la gráfica no la conseguí, Gladys, sí me acordé, pero la verdad es que no sé dónde la tengo. Entonces me disculpas, de pronto pues no he ido a la oficina. Voy a ver si entre lunes y martes reviso, porque es que la verdad no sé. O sea, yo ese gráfico lo hago en el momento, no sé dónde lo tengo guardado. Entonces no. Aquí en este computador esta mañana me puse a revisar y no lo tengo. La verdad sí me acordé. Aquí lo tenía anotado y esa fue una de las cosas que no pude conseguir. Lo demás sí se los pude montar ahí. Listo, me disculpo, Gladys, por ese temita, pero no te lo pude conseguir hoy. Igual voy a mirar si en otro computador, en la oficina, de pronto sí tengo el gráfico. ¿Listo? Me disculpas por hoy, Gladys, pero te lo prometo que lo tengo pendiente y si el día que lo encuentre lo pongo allá y tú pues tienes acceso, lo puedes descargar. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por acá? Listo. Voy a dar continuidad. Nos quedan últimas, la última partecita del diplomado, entonces vamos a mirar por acá. Funciones ejecutivas. Vamos a ver evaluación e intervención rápidamente. Desarrollo también, para tenerlo en cuenta. Y vemos autorregulación al final de la clase. ¿Listo? Bien. Entonces voy a apagar por aquí. Voy a cerrar por acá. Listo, compañeros y compañeras. Se llegó la recta final. Gracias a Dios, pues todo salió muy bien. Cumplimos ya prácticamente con todas las solicitudes, con toda la información, con todos los temas y vamos acá a esta parte de desarrollo de las funciones ejecutivas. Tenemos que más o menos a los 8 o 10 meses aparece algo que es importante para las funciones ejecutivas que se llama permanencia del objeto. ¿Listo? Y es esa capacidad que tienen los bebés o tenemos las personas que a pesar de que algo se desaparece del campo visual, ¿cierto? Esa cosa que está de pronto fuera de nuestro campo visual existe, ¿sí? Entonces ellos tienden a buscar, ¿vale? A seguir esa imagen porque digamos que reconocen que no es que haya desaparecido el objeto, sino que pues o sea, que ya no exista, sino que se ha ocultado. Entonces ellos siguen los objetos, ¿vale? O sea, siguen la dirección hacia donde
oculto el objeto. Luego, dentro de esas prefunciones ejecutivas también, tenemos que entre los 4 y 5 años de edad inicia ese desarrollo de la planificación simple y de la inhibición, aunque la inhibición pues todavía te hace falta un montón, ¿sí? A los 22 años se completan estas capacidades, 22 años de edad, se completan el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces todavía hay falta un montón. Luego ya, a los 7, 8 años, la resolución de problemas mejora. ¿Listo? Ahí existe, entonces empieza a desarrollarse la metacognición. A los 10 años hasta los 12 años, la inhibición se puede fortalecer un poquito más, pero no hay un completo desarrollo de esa parte. ¿Listo? Luego ya la velocidad de procesamiento de información, es decir, esa capacidad para responder rápidamente ante estímulos, se ha desarrollado prácticamente toda y mejora el control inhibitorio, ¿sí? Por eso los niños mejoran en esa capacidad entre los 12, 13 años hasta los 15 años, ¿sí? Pero todavía existen, pues, digamos, capacidades por desarrollar. ¿Listo? Todavía existen capacidades por desarrollar, todavía no se ha completado totalmente. Luego ya en la parte de la fluidez verbal, a los 15 años se desarrolla completamente y finalmente el desarrollo total de las funciones ejecutivas, planeación, organización, todo lo que tiene que ver con fluencia, todo lo que tiene también que ver con esa capacidad para inhibir respuestas, gestión emocional, sí, todo eso se da básicamente o finalmente hasta los 20 años de edad. ¿Listo? Esto dentro del desarrollo. Vamos a ver evaluación de las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué indicadores podemos reconocer para decir, ok, necesito mandar a mi paciente, a mi hijo, a mi hija, al estudiante a evaluación por neuropsicología de las funciones ejecutivas? ¿Qué pasa? Tenemos que uno indicador es la impulsividad. ¿Y eso cómo se manifiesta? No inhibe correctamente sus respuestas ni las pospone. ¿Sí? Inatención, pues se muestra distraído e incapaz de terminar una tarea. Perseverancia patológica, es decir, un patrón excesivo de inflexibilidad. ¿Sí? No es capaz de modificar esa conducta. Dependencia ambiental. Ahorita les muestro un pequeño videíto sobre dependencia ambiental que me parece muy claro cómo funciona esa dependencia ambiental. La persona no es capaz de inhibir respuestas de imitación del contexto. Trastornos metacognitivos, entonces no es capaz de sopesar, es decir, de evaluar las consecuencias de sus actos. Entonces, su locus de control está disregulado. Trastornos en atención sostenida que tienen que ver con enfocar la atención durante poco tiempo, es decir, una distractibilidad excesiva. Bradifernia que tiene que ver con esa lentitud en el procesamiento de la información. Dificultad también para afrontar tareas novedosas, que son las personas que tienen problemas para generar nuevos aprendizajes y sobre todo en esa parte de dificultad emocional que tiene que ver con las conductas inestables emocionalmente y conductas desproporcionadas y alteraciones excesivas en el estado del ánimo. Les voy a mostrar lo de dependencia emocional. Me parece un video bastante interesante. Ya les muestro por acá. Es de un neuropsicólogo español. Es un duro, se llama Saúl Martínez. Pues una de sus conferencias, una de las entrevistas que tiene él cargadas en YouTube, entonces se las voy a compartir por acá y la vemos rápidamente, no nos demoramos más de 2 minutos viendo ese pedacito del video.
Ya les muestro por aquí dónde está ese paciente. ¿De qué se trata esa dependencia ambiental? Acá. Entonces vamos a ver. Ah, bueno, esperen que no sé si les compartí audio. Ahora sí. Vamos a ver acá. Un ejemplo de un signo frontal, estricta semiología. Fijaros, este señor presenta lo que se llama una conducta de utilización y de dependencia al medio, no puede evitar imitar cualquier cosa que yo haga, ni puede inhibir la tendencia a alcanzar un objeto que se le presente, y eso no es porque no comprenda lo que yo le esté diciendo en cuanto a no hagas lo que yo hago, sino que no puede, o sea, tiene una dependencia de cualquier gesto que yo realice. Es un signo típicamente frontal. Aquí le he pedido expresamente que no haga nada con el bolígrafo, que no me sujete la mano, etcétera, pero no lo puede evitar. No muevas las manos, ¿vale? ¿Sí? Intenta no mover las manos, ¿vale? Intenta estar quieto, ¿sí? ¿Por qué has levantado la mano? Me equivoco. No cojas el bolígrafo este. Muy bien. No me cojas la mano, no me la cojas, ¿vale? No quiero que me... Pasamos al... Bien, eso es la dependencia ambiental. ¿Listo? Esa incapacidad para inhibir respuestas e imitar, imitación excesiva. Bien, dentro de las baterías de prueba que nosotros podemos, digamos, encontrar, tenemos esta, se llama batería de evaluación de las funciones ejecutivas en niños, EFEN. Está completamente disponible en los recursos de evaluación. Ustedes se van a módulo 2, tema 3, ahí en ese recurso, en esos recursos están estas baterías. Bueno, no todas, pero sí algunas, ya les digo cuáles sí están. Esa está. FM está. Espérame que me equivoqué aquí. Me equivoqué aquí, no se llama ENFEN. Se llama así. Espérame un segundito. Listo, ya. Bien. Esta batería, como les decía, se encuentra completamente disponible para que ustedes la aprovechen. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene? Perdón. ¿Qué subpruebas componen al ENFEM, que es evaluación de las funciones ejecutivas en niños? Para fluidez, tenemos fluidez fonológica y fluidez semántica, evaluar esa capacidad, construcción de senderos con esa prueba de Trait Making Test, el de anillas, que está inspirada en esta prueba de la Torre de Hanoi, y la de interferencia, que está inspirada en el test de Stroop. ¿Sí? Entonces ya les muestro por acá. Déjenme por aquí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una, como una forma de evaluar, no solamente es mediante pruebas prácticas, sino también mediante pruebas que tienen que ver con esa observación que dan los acompañantes familiares, docentes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que están ahí como haciendo el ejercicio. Entonces, nosotros em, tomamos la información de los familiares y eh, de los profesores, docentes, etcétera, para permitirnos evaluar esa partecita. ¿Listo? ¿Qué pasa? El brief 2 es el que está ahí. Evalúa entonces inhibición, flexibilidad, iniciativa, memoria, trabajo, planificación, organización. Y el brief P es una adaptada para población entre 2 y 5 años. El brief 2 está entre los 5 y los 18 años de edad. Ese está ya en la plataforma. Batería de evaluación conductual del síndrome disejecutivo.
Esta no está, esta sí no la tenemos, pero también se utiliza para evaluar síndrome disejecutivo. ¿Qué pruebas tiene esta batería? Para juicio temporal, entonces algunas actividades relacionadas con la duración de las ejecuciones de actividades de la vida diaria, cambio de reglas en juego de cartas que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. Esta prueba, sí se las puedo decir cómo la hacemos, cómo la podemos hacer, ya les muestro cómo. ¿Recuerdan PEBL, la plataforma PEBL? Esta plataforma nos sirve, ¿vale? Esa plataforma nos sirve para evaluar este tipo de pruebas. Entonces, por aquí les voy a mostrar rápidamente. mm, Les voy a mostrar rápidamente el Wisconsin Car Test. Entonces tenemos, ya les abre la pantalla. Esta es la... Déjame un segundito que se me trabó aquí el computador. Esta es la plataforma. Ustedes ingresan. Bueno, está cargando. Regálame un segundo. Aquí en esta plataforma no se llama Wisconsin Car Test, se llama Bears Card Sorting Test. Es similar la prueba. Mm, Pasó. La voy a cerrar. Bien, ya vuelvo a abrirla. Listo. Bien, por aquí tenemos la prueba. Entonces nos vamos a batería. Y donde dice BCST, Birth Card Sorting Test, esta es esa misma prueba. Entonces lo que hacemos es abrir y le damos Run Select Test. Ya les digo entonces, ya les muestro entonces cómo funciona. Ustedes están viendo mi pantalla, sí, ahí está. Listo. Entonces, nos dan la explicación. Entonces, vamos a realizar un experimento en donde usted necesita categorizar unas cartas basadas en las imágenes que tienen estas cartas. Iniciando, entonces vas a ver cuatro pilas, ¿sí? Cuatro pilas de cuatro grupos. Vamos a ver los cuatro grupos. Tenemos grupo uno, 2, 3, 4 y tenemos varias formas de categorizar. ¿Listo? Nos dicen acá, cada grupo, cada pila tiene diferente número, uno, 2, 3, 4, diferente color, rojo, verde, amarillo y azul, y diferente forma, ¿sí? Triángulo, estrella, cruz y círculo. Entonces el objetivo es que de manera espontánea, ¿vale? Analizando el contexto, o sea, analizando la misma prueba, vamos a responder agrupando unas cartas nuevas que nos van a dar. ¿Listo? Esa es como la indicación que uno le debe dar al participante. Entonces, por ejemplo, esta carta, ¿dónde debería ir? Tiene tres características. Forma, ¿sí? Forma de cruz, color verde y cantidad uno. O sea, la respuesta correcta debo encontrarla, ¿sí? O debo encontrar el patrón de respuesta correcta, ¿sí? Es decir, si yo organizo esta carta, de ahí en adelante la regla que sigue es esa misma, hasta que el programa me cambie la regla, ¿sí? Por eso estamos evaluando, con esta prueba se puede evaluar flexibilidad cognitiva, ¿sí? Mantener el patrón conductual hasta que el ambiente me diga cambie, ¿sí? Las personas que tienen síndrome disejecutivo o problemas en las capacidades ejecutivas
les cuesta mucho cambiar su conducta, ¿sí? Les gusta, les encantan los patrones de regularidad. Entonces, esta carta iría acá o iría acá. Necesitamos probar, ¿sí? Necesitamos probar, entonces voy a hacerlo con color. Entonces lo pongo acá. Incorrecto, listo, ya sé que no es color. Vamos a hacerlo con figura. Ahí, figura, correcto. Me dijo que sí, entonces continúo con esa regla hasta que el contexto me diga cambie, ¿sí? Entonces, figura, 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 ¿sí? Seguimos ahí con figura, seguimos con figura hasta que me diga incorrecto. Ahí ya me dijo incorrecto, debo cambiar. O sea, intento otra cosa. Vamos con color, incorrecto. Vamos con cantidad, correcto, cantidad. Uno, dos, 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 dos. Me quedo con cantidad hasta que cuatro, hasta que me diga cambie. Uno, cuatro, tres. Ahí ya me dijo cambie. Vamos con, entonces, color. Incorrecto. Vamos con figura. Correcto. Figura, 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 figura. ¿Sí? Figura. Y ahí continuamos. ¿Vale? Figura. Son muchas veces que necesita el programa. Este se demora como unos 5 o 6 minutos. ¿Vale? Vamos con figura. Ahí ya cambió. Vamos con color. Vamos con color. Lo acerté de una vez. Muy bien. Color, color. Lo puedo acertar de una o lo puedo errar de una y no pasa nada. Ajusto mi respuesta, no persevero. Normalmente las personas que tienen estas dificultades perseveran, perseveran, vamos con cantidad, cantidad, perseveran en una respuesta. Si ven, lo que yo hice fue cambiar de una vez. Apenas me dijo incorrecto, cantidad, de una vez cambié. Cuando cambio, puedo acertar. Mire, ahí ya me equivoqué, porque ahí ya cambió la regla. No pasa nada que lo haga incorrecto. Vamos con figura, a ver si no. Vamos con cantidad. No, vamos con color. Color, color verde, rojo, azul, amarillo, rojo, verde, rojo. ¿Sí ven? Eso es. ¿Listo? Esa es este tipo de prueba. Esa es muy buena. La verdad es demasiado buena esa prueba porque las personas que tienen estas dificultades en funciones ejecutivas tienen poca flexibilidad cognitiva. Bueno, en la batería pues ya está dentro de ese grupo de pruebas, pero lo que les digo, ustedes pueden ir seleccionando las pruebas que están ahí, o sea, se pueden basar, dicen, ok, como se acuerdan cuando les mostré el CANTAP, el Cambridge Cognition, les dije, busquen digamos, no sé, TDAH. ¿Qué pruebas para TDAH ellos utilizan? Ahora, vayan a PBL, miren qué pruebas existen ahí y apliquen las pruebas similares o las mismas pruebas que están ahí. ¿Sí? Eso nos va a permitir profundizar sobre esas habilidades en las personas. ¿Vale? Esa de Wisconsin Card no está así con esos nombres, pero se llama Verse Card Sorting Test. Para programas de acción, entonces resolución de problemas prácticos. Hay otra prueba que se llama búsqueda de la llave. Entonces la persona debe hacer un recorrido por el papel. Esta típica trail making test. El mapa del zoológico, creo que es la más novedosa que trae esta batería. Entonces es juicio valorativo, mide juicio valorativo. Luego tenemos la tarea de los 6 elementos modificados. Entonces, para realizar cálculos, denominar dibujos y hacer un dictado. Y al final se les aplica un cuestionario dice ejecutivo. Es decir, son 20 preguntas que se le hacen a la persona o al acompañante y la persona debe responder de 0 a 10, ¿vale? Dependiendo de, de qué tanto se aproxime a esa conducta y qué tanto se aleje de esa conducta, ¿sí? Otras herramientas para evaluar funciones ejecutivas tenemos Ice Cream Sandwich, que es una plataforma
que las proporcionan Explora. Vamos a ver por aquí, esa plataforma. Nexplora es una plataforma de realidad virtual. Si ustedes desean profundizar sobre eso, tienen los recursos, tienen el suficiente, digamos, los suficientes pacientes que les facilita entonces adquirir este tipo de recursos, pues es muy buena esta plataforma también. Yo pues me encargo de darles opciones, tanto económicas como costosas, ¿sí? Pero todas profesionales para ese tipo de evaluación o este tipo de trabajos. Entonces, esta plataforma se llama Nexplora. Ustedes buscan así en internet. Y la prueba de ice cream del helado, pues, evalúa capacidades ejecutivas. Vamos a ver este pequeño video promocional de la plataforma. Ese es con realidad virtual. Bien, entonces es esa la plataforma que también les puede servir a ustedes para evaluar. Ya les comparto el link. Sí, señor. Para que averigüen. Este es el del video y este es el de la plataforma. Es una plataforma española, si no estoy mal. No solamente tienen este tipo de pruebas, hay un montón de pruebas, muchísimas. Hay muchísimas pruebas para atención, para funciones ejecutivas, para memoria. Este es el link de la plataforma. Vuelvo y digo, no es gratis, este sí hay que pagar. Hay que adquirir también las gafas de realidad virtual, pero pues sirve bastante. Bien, ahora vamos a ver pruebas aisladas, pruebas que no son baterías completas, que también nos ayudan, o sea, pruebas específicas para evaluar funciones ejecutivas. Entonces, para la actualización tenemos la prueba de semejanzas del WISE, del WISC, la prueba de matrices, que está en el WIS y en el WISE también, y la matrices de Ravens, que evalúa inteligencia no verbal, y esta parte de actualización. ¿Qué significa la función ejecutiva de actualización? Pues es la capacidad para adquirir nueva información, actualizarme, ¿sí? Adaptar nueva información a lo que ya tengo como repertorio conductual y cognitivo. Ahí tienen los tres ejemplos, matrices, que es esta, que la vimos en algún momento cuando vimos el WISE. Semejanzas, esta, que también son las preguntas que vimos en el WISE. Y Ravens, que la tienen completamente disponible, y ahora sí con su cuadernillo, en la plataforma. ¿Listo? En la plataforma de la corporación tenemos este recurso. Para planificación tenemos figura compleja de Rey, la vimos cuando vimos el Neuropsy. El test de los senderos, el Trail Making Test, también lo vimos en algún momento por ahí. Y la Torre de Hanoi o Torre de Londres, que tiene que ver con esas anillas, el test de anillas, que son 3 torres y varios anillos con colores y la persona debe solucionar unas pruebitas ahí. ¿Listo? Es como así, tenemos 3 torres y la persona debe ir moviendo las anillas hasta configurar una respuesta. Para evaluar flexibilidad cognitiva, tenemos Wisconsin Car Test, que les acabo de mostrar, está en la plataforma PEBL, y el test de cambios, ¿listo? El test de cambios. Esta prueba me parece espectacular, de verdad no la he podido conseguir, la tuve en mis manos en algún momento y pues no la tengo en digital. La utilicé hace algunos años y por eso pues evidentemente sé que existe, pero
no la tengo en digital. Es muy, muy, pero muy buena. ¿En qué consiste? Utilizamos una serie de instrucciones, ¿vale? Unas respuestas, una combinación de respuestas y unos estímulos de este tipo, ¿sí? Entonces, en cada hoja, en el cuadernillo, en cada hoja tenemos las instrucciones, el tipo de respuestas y los ítems, que son como este tipo. Me gusta porque estas pruebas tienen un componente de razonamiento complejo. Funciona también, por ejemplo, para la evaluación de habilidades profesionales. Entonces, si ustedes conocen o trabajan con, por ejemplo, empresas para reclutar personal, esta prueba también es buena para evaluar flexibilidad cognitiva, razonamiento, velocidad de procesamiento de la información, memoria. Es una prueba muy buena. Y pues van a ver que se me va a complejizar un poco al momento de explicarles, porque sí, la verdad, la información es mucha, que a veces uno se confunde, no sabe qué es. ¿Qué pasa? Vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible para que usted lo comprenda. Tenemos estas instrucciones que son tres tipos. ¿Listo? Tres tipos de instrucciones. Una relacionada con el número de lados, otra relacionada con el tamaño y otra relacionada con la trama. La trama es esto de la mitad, ¿cierto? Que está aquí, en este círculo, en la mitad de la figura. Entonces, nos dicen, si aparece una figura cuadrada, es que entre la primera figura y la segunda figura permaneció igual el número de lados. Si nos aparece un triángulo apuntando hacia arriba, nos quiere decir que el número de lados aumentó. Y si nos aparece un triángulo hacia abajo, nos dice que el número de lados entre una figura y otra figura disminuyó. Esto es como una secuencia de cambios, por eso se llama así la prueba, cambios, que va, ¿cierto? Va cambiando, valga la redundancia. ¿Sí? Esta, digamos, esa es la primera parte, luego la segunda parte y luego la tercera parte. ¿Sí? Y puede ir cambiando, se puede ir manteniendo su configuración, pero eso va a depender de si cumple o no cumple la regla. ¿Sí? Esta es la regla que debe cumplir. Entonces, vamos a revisar eso de que si cumple o no cumple. Entonces, primero, bueno, número de lados, el tamaño, lo mismo. Si está vertical, sin ninguna flecha, igual tamaño. Si está apuntando hacia arriba la flecha, mayor tamaño. Si está apuntando hacia abajo la flecha, menor tamaño. Y la trama entonces tiene que ver con las líneas horizontales. Si está así, es que es igual. Si está apuntando hacia la derecha la flecha, más trama. Si está apuntando hacia la izquierda, menos trama. ¿Listo? Entonces debe cumplir las reglas que nos indica. ¿Cómo entonces? Primera figura, esta. Es un pentágono, 5 lados. Tiene una trama característica y un tamaño característico. ¿Listo? Ahí puntualito. Va a cambiar, ¿sí? ¿Cómo cambia? En función de estas reglas. Entonces nos dice que va a aumentar los lados, ¿cierto? O sea, va a tener al menos un lado más. Vamos a contar 5, acá contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, si aumentó los lados. Esta regla, por ejemplo, la cumple. Ahora dice, se mantiene la trama. Horizontal, se mantiene la trama. Sí, es similar la trama. Y dice, se mantiene el tamaño. Sí, es similar el tamaño. ¿Listo? Entonces, por lo menos A cumple. A cumple. Y mire que tenemos que la respuesta es A cumple. B se cumple, solo B se cumple, tanto A como B y no se cumple ninguna. ¿Listo? Tenemos esas cuatro posibilidades, que se cumple A, que se cumple B, que se cumple tanto A como B o que ninguna de las dos se cumple. En ese sentido, entonces, A se cumple, por lo menos esta es correcta por ahora. Ahora vamos a ver si B se cumple.
Dice, se mantienen los lados, un cuadradito, se mantienen los lados, ¿sí? 6 lados, 6 lados. Ahora me dice, debe mantener mayor la trama, o sea, debe aumentar la trama, sí. Aquí habían unos huequitos, como yo les digo, unos fantasmitas. Aquí no hay ningún huequito. Aumentó la trama. Y dice, el tamaño se mantiene igual. ¿Qué pasó? Este tamaño es menor que este tamaño, o sea que no se cumple. La B no se cumplen las tres reglas, entonces no se cumple B. La respuesta para la primera sería la A. Para el ejemplo, número 1 sería la A. ¿Sí? Y aquí nos ponen A, B, C y D. Y uno marca la respuesta, ya sea coloreándola, resaltándola o tachándola. ¿Listo? Esa sería la prueba de cambios. Es mirar la relación entre una figura y la otra dependiendo de las reglas, ¿vale? Los cambios que nos proponen las reglas, si los cumple o no los cumple. ¿Listo? Es una prueba bastante interesante. He querido crear una prueba similar a esta. La verdad, pues fue muy ingenioso. Nicolás Seisdedos se llama, la persona que lo creó. Y es uno de los objetivos que tengo, crearme una pruebita similar a esta, que no es, pero que tenga menos mediación del lenguaje, ¿sí? O sea, que como que sea más intuitiva, eliminar estas instrucciones, ¿sí? No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Bueno, para inhibición tenemos el test de los 5 dígitos que tiene que ver con esa prueba de Stroop, parecía la prueba de Stroop. Entonces, en total, la prueba contiene 4 láminas en las que encontramos unas tarjetas con números o asteriscos en su interior. Los números y asteriscos van del 1 al 5 y las tarjetas pueden incluir una cantidad también entre 1 y 5. Entonces, y las condiciones son condiciones de lectura, condición de conteo, condición de elección y condición de alternancia. ¿Vale? Tenemos también tareas go, no go para esta parte. Esto tiene que ver más con la parte conductual. Tareas go, no go, tareas golpeteo, tareas noche y día. Son pruebas, por ejemplo, que cuando nosotros les decimos a los niños salten, se deben permanecer quietos y cuando les decimos quietos, saltan. ¿Sí? Entonces es la contraria o es la tarea que nos permite entonces inhibir respuestas cuando nuestro pensamiento pide activar esa respuesta, ¿sí? Y viceversa. Entonces, ese serían estos tipos de prueba. Y para toma de decisiones tenemos el Iowa Gambling Test. Este es un test que también está en la plataforma de PEBL. Está ahí. Es una prueba que nos permite entonces trabajar con la conducta de apostar, ¿sí? La conducta de arriesgar dinero. Normalmente nosotros, o sea, digo, vuelvo e insisto, normalmente, de manera general, los seres humanos hemos desarrollado una condición o tenemos una condición que se llama la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida consiste en que nosotros no nos gusta perder, ¿sí? ¿Vale? No importa si ganamos, pero no nos gusta perder. Es decir, si estamos apostando, ¿sí? De pronto no gané 100.000 pesos o $100, pero si no perdí los $5, ¿vale? Porque nos dicen apueste $5 y se gana 100. Pero las probabilidades son 20-80, 20 de ganar, 80 de perder. Pues las probabilidades de perder son bastante altas, ¿sí? Entonces, preferimos, preferimos no apostar, ¿vale? Y guardar nuestra plática aun cuando ese 20% exista, ¿sí? Eso es de manera general, a todos nos sucede. Pero hay personas que no tienen ese control, ¿vale? En esa capacidad de toma de decisiones. Entonces, normalmente se toman decisiones de manera inconsciente, ¿vale? Llevados por la emoción. Eso tiene también mucho que ver con ese control emocional del momento y el ahora. Y por tanto, entonces nos hace decidir mal. ¿Listo? Entonces, esta prueba tiene esas condiciones en donde la persona tiene un dinero ficticio, digital,
y tiene que apostar. ¿Listo? Tiene que apostar. Les voy a mostrar algo interesante en un videito. Otro de los recursos que yo pues normalmente reviso. En la DW hay un documental sobre el impacto en la alimentación, el impacto del cerebro, de la alimentación en nuestra capacidad cognitiva. Entonces, les voy a mostrar acá un estudio muy ingenioso de una doctora que nos habla sobre eso. Ya les comparto por aquí el link. El canal es La Deutsche Welle, que es un canal alemán de W y sacan documentales muy buenos. Este es sobre la relación que hay entre conducta de cerebro y alimentación. Pero esta prueba que hace ella está relacionada con lo que estoy hablando, con esa capacidad de toma de decisiones, ¿vale? Y a veces la toma de decisiones también tiene que ver con la un impacto en alimentación. su salud. Vamos a ver por acá. Es genial, también muy ingeniosa esta señora. Bueno, cuando se les pregunta a las personas si creen que la alimentación y lo que comen tiene un impacto en su salud, la mayoría responde que sí. Cuando se les pregunta si pueden imaginar que la dieta también puede influir en sus pensamientos y decisiones, muchas personas no pueden imaginarlo. Muestran que los sujetos cuya sangre contiene más tirosina tienen más probabilidades de aceptar la oferta. Bien, entonces, dato interesante para tener en cuenta también al momento de evaluar, ¿listo? ¿Qué comió la persona durante ese día? Bien, ya casi terminamos por aquí. Otras pruebas que utilizamos para evaluar. Entonces tenemos por acá el Stroop, que ya lo hemos visto. Tenemos por acá el test de los senderos. Tenemos el NEPSI. Tenemos el Cubos de la escala del WISE y del WISC. Tenemos figuras conocidas. Tenemos Continuous Performance y Game of Dice para evaluar inhibición, toma de decisiones, flexibilidad y atención. Vamos a ver rehabilitación de funciones ejecutivas, algunas estrategias que utilizamos. Tenemos entonces que para rehabilitar funciones ejecutivas es importante tener en cuenta esos elementos de estimulación que van a generar una potencialización de esas funciones, que son la memoria, la atención, el lenguaje. ¿Sí? Esas capacidades necesitamos también rehabilitar. Y si estamos rehabilitando atención, digamos que indirectamente también estamos rehabilitando función ejecutiva. Aspectos básicos para la rehabilitación de las funciones ejecutivas. Tenemos que no únicamente hay que centrarse en realizar ejercicios cognitivos de laboratorio o de oficina, sino también reemplazarlos, evidentemente, en actividades de la vida diaria para que sean mucho más provechosos para las personas. Y también hay que tener en cuenta que las funciones ejecutivas no son un sistema unitario, son un componente, son una habilidad multicomponente, multimodalidad que necesita entonces ser estimulada desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, en el síndrome disejecutivo, que ya pues veíamos cuáles eran las manifestaciones, que se tiene como objetivo recuperar habilidades perdidas, paliar déficits generados por lesiones, potenciar habilidades preservadas, buscar vías alternativas para compensar déficits, mejorar esa capacidad para generar una focalización de la atención y también a veces es necesario utilizar fármacos para controlar esa sintomatología emocional, ¿sí? Esa sintomatología emocional tiene también que ver con, por ejemplo, la depresión.
Bien, para rehabilitación de actualización, los objetivos, ejercitar capacidad para adquirir e incorporar nueva información. Entonces, todo lo que tiene que ver con actividades de memoria, mejorar la flexibilidad cognitiva, actividades que cambien, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en algún momento yo le doy un giro que de pronto la persona no espere a la actividad y ahí estoy estimulando esa capacidad de actualización. Genero o realizo actividades creativas de pensamiento divergente y también estimulo inteligencia fluida. Entonces, ¿qué actividades podemos ver por ahí? Entonces, series numéricas modulando dificultad, series ascendentes o descendentes, alternar letras y números, leer noticias de alguna revista o un periódico y hacer un resumen mentalmente por escrito de esas noticias, realizar crucigramas, perdón, sopas de letras y sudokus, mejorar el cálculo mental, ¿sí? Por ejemplo, usar tarjetas con números del 1 al 9 y la idea es que la persona intente eh, organizarlas, ¿vale? Dependiendo de unas secuencias que nosotros le demos, nombrar correctamente frases escritas de forma desordenada. Entonces tenemos letras por ahí desordenadas de una palabra, de una frase, y la persona debe ordenarlas. Por ejemplo, también tenemos actividades como esta, ya les muestro por acá. Ya les muestro un ejemplo de una actividad que yo de pronto utilizo. Creo que esa sí la tengo aquí en este computador. Ya les muestro por acá. Regálame un segundito. Esta de acá. Entonces, por ejemplo, tenemos estas palabras, estas letras, ¿listo? ¿Vale? Que configurándolas podemos, perdón, que agregándoles otras letras podemos configurar una palabra. Entonces, con JBR, ¿qué podemos encontrar? Entonces, por ejemplo, rápidamente el paciente va a decir, ok, la palabra Javier, ¿sí? Entonces le agregó la A, la I y la E y logró entonces encontrar una palabra ahí, ¿sí? O por ejemplo, eh, mm, otra palabra con JBR. A ver, en el chat, ¿qué se les ocurre? Otra, Araceli. JBR, contesten en el chat. Javeriana, muy bien, ¿qué otra? ¿Ninguna? Bueno, vamos a avanzar con esta. FC. Esa es fácil. Foca, Facol, Foco, muy bien. Falcao, muy bien. Con esta, LBR. Libro, muy bien. Libra, muy bien. Librero, librería. Con esta otra, TLM. Tolima, muy bien. Tálamo, muy bien. Telecomunicaciones, muy bien. Telemóvil, muy bien. Telecom, muy bien. Vamos con otra. Esta, TMB. También, excelente. También, también. Muy bien. Tambor, muy bien. Tambor, tambo, muy bien. Vamos con esta, TBR. Trébol, muy bien. Trova, muy bien. Tribu, trombo, trabajo, torbellino, muy bien.
Vamos con esta, MZL. Para los mexicanos, los que están conectados en México la logran fácil. Mezcal, muy bien. Mezcal. Mazatlán, muy bien, Tatiana. Pensé en esa también. Meseta. ¿Sí se escribe meseta con Z? Mezcla, bien. Con LVR. LVR. Lavar, muy bien. Creo que labor es con B larga. Labor, Juan, creo que es con B larga. Laboratorio es con B larga. Muy bien. Lavadero, sí. Con FRC. Francia, muy bien. Frasco, frecuencia, sí, muy bien. HMB. HMB, hombre, muy bien. Hamburguesa, muy bien. Hembra, hemoglobina, muy bien. Con MBG. MBG, hemoglobina, muy bien. ¿Qué otra? Está difícil. Creo que no se les ocurre muchas. Difícil, sí. Hematología. No, le falta la B. Megabit. Está mal configurada, porque la secuencia debe ser así, M, B, G, seguidas. Bueno, es así, ombligo, sí. Melbourne, bueno, creo que no se escribe así. Melbourne creo que se escribe es con RN. Bien, ese tipo de ejemplos, ese tipo de actividades sencillitas, pero que nos va a permitir estimular esas capacidades de la fluencia, de la actualización de las funciones ejecutivas. ¿Qué otras actividades? Entonces, para rehabilitar planificación, entonces mejorar la capacidad para programar la conducta, facilitar el diseño de un plan de acción, estimular la memoria prospectiva, considerando un plan de acción que está situado ahí en diferentes. Entonces, construcción de bloques o anillas. Recuerden las actividades que nosotros utilizamos para evaluar. Muchas veces también nos sirven para intervenir, ¿sí? La vamos graduando en los niveles, vamos haciendo diferentes niveles de estimulación de acuerdo a las mismas tipos de actividades y vamos generando entonces esa rehabilitación, construcción de torres con fichas, escribir escenarios para organizar, por ejemplo, una fiesta, un viaje, una visita a un museo, trayectorias en papel, escribir los números del 1 al 10 de forma aleatoria y unirlos en los números en orden consecutivos. Tiene que ver con el trail making test. Escribir números rodeados por círculos rojos y amarillos y unir consecutivamente los números alternando el color y el número. Trayectorias, por ejemplo, para actividad motora. Entonces tenemos diferentes tablas con diferentes números y diferentes colores y les damos unas rutas. Entonces la persona va a ir configurando la ruta número uno, entonces tabla roja, tabla azul, tabla blanca y tabla negra. Listo, recorrer todas las tablas, luego la ruta 2, la ruta 3 y así. Para rehabilitar la fluencia, entonces decir la mayor cantidad de números, de palabras, perdón, de una lista, listo, determinada. Entonces durante 1 minuto, 2 minutos, cuántas letras, cuántas palabras puedes decir con la letra J, con la letra M, ya sea que inicien
con esa letra o que la contenga. Decir en voz alta la mayor cantidad de palabras bisílabas, entonces que terminen con tal letra, por ejemplo la letra E. Y también, por ejemplo, decir el nombre de todos los objetos que hay en una habitación. Es que se imagine una habitación y que me diga todos los objetos, o le muestro una imagen de una habitación y que me nombre toda la mayor cantidad de objetos en un minuto, señalándolos ahí en esa imagen. ¿Qué otras actividades para fluencia? Entonces, en una revista o un en periódico, subrayar cada vez que aparezca una palabra de 4 letras, cada vez que aparezca, por ejemplo, la palabra, no sé, jabón, la palabra por qué, la palabra en dónde, etcétera, ir tachándola, decir en voz alta, perdón, nombres de personas lo más rápido posible. Y también, por ejemplo, nosotros como terapeutas decimos el nombre de un objeto en voz alta y el paciente dice el mayor número de utilidades que tiene ese objeto. Entonces, por ejemplo, si le decimos un martillo, entonces objeto es un martillo. ¿Qué puede hacer? Sujetar una puerta, puede hacer, no sé, servir como un pisapapeles, servir como, bueno, diferentes cositas o usos alternos de ese objeto, ¿sí? No su uso frecuente, sino usos alternos. También para la fluencia, entonces, leer en un párrafo en voz alta de forma silenciosa y volverlo a leer con la mayor velocidad posible, tomando los tiempos de lectura, ¿sí? Cronometrizando esos tiempos. Dibujar el mayor número de diseños con 4 líneas rectas curvas durante varios minutos. Y, por ejemplo, entonces, seguir una serie numérica lo más rápido posible, ya sea verbal o por escrito. Listo, 50, 53, 56, 59. Hacerlo de forma secuencial, repitiendo esa serie. Para rehabilitar flexibilidad cognitiva, entonces tenemos objetivos como fomentar la capacidad para emitir respuestas pertinentes, facilitar la capacidad de emitir respuestas alternantes y fomentar la capacidad de inhibición. ¿Qué actividades entonces tenemos por acá? Cambio de normas en ejercicios, digamos, pulsar botones cuando se iluminan en un color verde ante la instrucción del terapeuta y pulsar solo cuando se iluminen en rojo, mezclar cartas de 6 o 7 barajas y solicitar, por ejemplo, los reyes, los as, etcétera, e ir cambiando los criterios. Y la idea es también, con música de fondo, ir incrementando entonces distractores para que la persona se centre en la actividad. Para mejorar la inhibición, entonces tenemos como objetivos facilitar la emisión de respuestas adecuadas, suprimir información no relevante y respuestas automáticas, y facilitar la capacidad para inhibir respuestas motoras inadecuadas. Entonces, siempre se trabajan con este tipo de tareas go, no go, que pues nos permiten entonces inhibir o estimular la capacidad para inhibir respuestas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le digo levántese, se sienta, si yo le digo se sienta, se levanta, levante la mano derecha, debe levantar la izquierda y viceversa. ¿Listo? Ah, bueno, esta tarea también es interesante. Esta es para grupos de personas. Entonces, inflamos un globo y se enumeran los participantes, entonces del 1 al 7. Entonces el profesor o el doctor lanza el globo y cuando el globo está en el aire, perdón, dice el número de un participante, digamos el 4. El 4 va y lo toca, lo vuelve y lo pone, lo eleva y dice un número de otro participante, ¿sí? Y ese otro participante va a evitar que se caiga el globo, así vamos cambiando de números. Y la idea es que el que no esté indicado, ¿sí? La persona que no esté llamada a la acción, debe inhibir la respuesta. Así esté cerquita el globo de caerse, no lo tiene que tocar, ¿sí? Lo tiene que dejar caer, no importa.
por ejemplo, otros ejercicios como si en la pantalla, por ejemplo, dice sí, levantar la mano, si en la pantalla dice no, no hacer nada. Si, por ejemplo, aparece en la pantalla la palabra sí, ¿sí? Entonces, así bien grande, pero con la mano levantada. O, por ejemplo, nosotros le podemos poner aquí chiquitico la palabra sí y acá arriba levante la mano, así escrito grandote, pues la persona no debe hacer nada. La idea es que siga únicamente la indicación del sí y el no. O sea, es irle dando perdón, actividades con interferencias para que la persona inhiba, ¿cierto? Los otros estímulos y solamente se guíe por el sí y el no. Para toma de decisiones, entonces se estimula la capacidad para tomar la iniciativa, decidir cuál es la respuesta más favorable y barajar entre posibilidades de actuación, evitando respuestas impulsivas. Como qué actividades podemos hacer: juegos de póker, juegos de ajedrez, dominó, parchís, juegos de solitario, laberintos y también, em, digamos que psicoeducar en solución de problemas, ¿sí? Ahí podemos entonces aplicar o ejercitarse mediante dilemas morales o dilemas éticos, como enseñándole estos pasos: qué situación estás enfrentando, qué alternativas de respuesta tienes, qué aspectos positivos y negativos tienes dentro de esas alternativas de respuesta, descarta las alternativas menos ventajosas y selecciona la respuesta final. Para esos dilemas éticos también tenemos por aquí una plataforma que me gusta también, de jueguitos. A los niños les encanta, por ejemplo, esta. Es el típico juego del tranvía, el típico dilema ético del tranvía, que pues nos permite este tipo de dilemas. Entonces, la plataforma se llama Nealfun. Ustedes, bueno, les voy a mostrar, tiene varios juegos ahí. Y por ejemplo, a mí me gusta este, Absurd Trolley Problems. Entonces, en los problemas del tranvía, tenemos ahí unas problemáticas y la persona debe decidir, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos que nosotros somos esta persona, está un tranvía que pasa por encima de 5 personas, o tenemos la posibilidad de mover la palanca y matar, bueno, matar, bueno, sí, que le pase por encima a una solita persona. Entonces nos dice, un tranvía va hacia 5 personas. Tú puedes mover la palanca para desviar el tranvía hacia otro riel, otras vías, matando solamente una persona. ¿Qué harías? ¿Qué harían ustedes? ¿Mueven la palanca o no? ¿Qué harían ustedes? Respondan en el chat. Pull the lever, do nothing. ¿Sí la mueven? ¿La movemos? Vamos a ver. Movemos la palanca. Esos juegos no deben existir. ¿Por qué no deben existir, Isabel? Desviaría el tranvía, pero quitaría al señor. Claro. ¿Qué pasa si no la mueves? Se van directo hacia 5 personas. Es que vuelvo y digo, son dos opciones que hay que tomar una decisión. Sí, o sea, claro. Entonces, 73% de las personas, digamos que están de acuerdo con nosotros y como incitar a matar. Es que no está, no te están incitando a matar, Isabel. Solamente es un juego, bueno, como sea. Bien. Aquí el problema es 5 personas y 4 personas. Es resolver un problema, exactamente, Gladys. Gracias.
Este jueguito evalúa toma de decisiones. Toma de decisiones. O sea, esos son dilemas éticos. ¿Listo? En la vida nos vamos a enfrentar a estos tipos de dilemas. ¿Qué pasa? Nosotros como psicólogos, por ejemplo, tenemos un, algo que se llama un secreto profesional, ¿sí? Y por nada en el mundo nosotros podemos eh, violar ese decreto profesional, ese secreto profesional. Pero hay momentos en donde la vida de las personas están en juego. Entonces nosotros debemos tomar una decisión, ¿sí? Si la persona me está diciendo en sesión, es que me quiero quitar la vida, ¿sí? Yo quiero quitarme la vida, doctor. Entonces, yo, cuando aviso a la policía o lo llevo a un centro psiquiátrico, estoy violando ese secreto profesional. O sea, realmente estoy faltando a mi ética, pero hay algo que se llama el mal menor, ¿sí? Ahí es donde debemos empezar a entrenar a los niños, ¿vale? Que hay cosas difíciles que debemos enfrentarnos, pero debemos elegir el menos daño posible. Es simplemente esto. Claro, esto es en términos fuertes de quitarle la vida, entre comillas, pero esto es un juego, o sea, no le estamos quitando la vida a nadie. Son 5 dibujitos o 4 dibujitos ahí. Simplemente es decir cuál es ese mal menor, ¿vale? ¿Cuál es ese menor impacto en la vida que puede suceder? Y eh, realmente, pues, claro, en este juego es sí o no. El juego es sí o no, no hay otros intermedios. Claro, la vida también tiene unas gamas diferentes, pero a veces toca decidir, ¿sí? O sea, por lo menos lo que les decía. A mí me toca decidir en ese momento si decirle a la policía que esta persona se va a quitar la vida o decirle a sus papás si el niño, el muchacho, un adolescente, se quiere quitar la vida. Me toca hablar con alguien para ayudarlo, ¿sí? ¿Le estoy violando el secreto profesional? Sí, pero no voy a permitir que se quite la vida, ¿sí? Entonces ahí es ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces es eso, básicamente, ¿vale? Es eso, básicamente. Por ejemplo, ese tipo de situaciones, muy bien, Gladys, cuando tomamos la decisión de aprender a conducir, estamos en una línea muy delgada entre nosotros, la vida y la muerte, y entre también accidentar a otras personas. Entonces debemos tomar decisiones, ¿vale? Debemos tomar decisiones en ese momento. Muy bien. Entonces, ese tipo de actividades nos ayudan a esto. Ahí hay otros jueguitos. Por ejemplo, este me gusta también bastante, Infinity Craft, que permite entonces, se puede traducir. Aquí en el traductor de Google, usted lo pueden traducir. Entonces, tenemos una serie de palabras, ¿vale? Perdón, una serie de elementos, agua, fuego, viento y tierra. Y la idea es combinarlos esos elementos para generar nuevos elementos. Tenemos acá vapor y así vamos combinando nuevos elementos hasta conseguir, ¿vale? Hasta conseguir nuevas cosas, ¿listo? Y la idea es que le digamos al niño, a la persona, que con un sentido vaya creando, por ejemplo, la vida. ¿Cómo crearíamos la vida? Agua y tierra, se crea una planta, ahí ya tenemos vida. Ahora vamos a crear algún tipo de animal. Entonces, una secuencia lógica que me permita crear un animal. Le voy diciendo, ok, una planta con una planta que sigue, un árbol con un árbol que seguiría, un bosque, bosque más agua que seguiría, un pantano. Ahí está cerca de construir la vida, con el fuego que sería un dragón. Digamos que esto no es un animal, es un ser mitológico ficticio, pero a partir de ahí me puedo entonces empezar a construir, por ejemplo, animales. Ahí sí ya una serpiente de mar, sí, una serpiente de mar con la tierra. Y vamos ahí creando diferentes cositas. Un pingüino conseguimos ahí, iceberg más un titán, conseguimos un pingüino y así sucesivamente vamos generando nuevas cositas, pero con sentido. ¿Listo? Ya les comparto el enlace.
Eso es pensamiento divergente, creatividad. Este juego les encanta a los niños, de verdad. Yo también lo utilizo en clase a veces. Bien, vamos por acá, terminando funciones ejecutivas. Sí, ya terminamos funciones ejecutivas. Vamos ahora sí, autorregulación. Listo, vamos a ver autorregulación por acá. Y ya nos queda solamente esa partecita para completar nuestro diplomado. Ya les abro la presentación. Listo. Bien, para hablar de autorregulación necesitamos hablar sobre emociones. ¿Listo? Antes de hablar de autorregulación, tenemos que hablar sobre emociones, ¿sí? Y para hablar de emociones también tenemos que vincular esa palabra muy famosa hoy en día, que es la famosa, la llamada inteligencia emocional. La palabra entonces emoción proviene del latín movere, que significa mover hacia. Entonces la emoción tiene que ver con, etimológicamente, ¿sí? Desde su concepto, tiene que ver con esa capacidad para impulsarnos, ¿sí? Porque las emociones o nos impulsan a hacer cosas o nos retienen, ¿vale? Para hacer esas cosas, o sea, nos paralizan. ¿Qué pasa? Históricamente tenemos que por allá en el siglo XX, Binet y Simón hablaban de una inteligencia instintiva. Ellos, si no estoy mal, son franceses que construyeron muchas pruebas para evaluar inteligencia. Las primeras pruebas de inteligencia fueron de ellos. Y pues hablaban de un tipo de inteligencia que se le denominaba inteligencia instintiva y tenía que ver con la inteligencia emocional. Luego ya Thorndike, cuando empezó con sus estudios, este fue un famoso teórico del conductismo, habló de la inteligencia social. ¿Listo? Entonces, que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad para aprender cosas de esa interacción social. Pero ya más adelante con Gardner, Mayer y Slowly hablaron de inteligencias múltiples, ¿vale? Que refirieron a esa capacidad para resolución de problemas utilizando la asertividad, la empatía, la capacidad de entender y expresar sentimientos ya sea propios y los demás, y la relacionaron con esa inteligencia interpersonal e intrapersonal. Es decir, es una capacidad conmigo mismo y con los demás que me permite solucionar problemas de manera asertiva, empática, comprendiendo y expresando mis emociones, ¿listo? Y de los demás. Básicamente eso. Dentro de ese proceso de desarrollo del concepto, encontramos que Darwin hablaba que las emociones humanas son una expresión de conductas primigenias, es decir, que están dentro de esa evolución filogenética. Si nosotros tenemos un filo, un grupo de evolutivo en el cual las emociones también se expresan en diferentes grupos de especies, ¿sí? De especies animales, de especies en general. Y esa determinación pues nos ha impulsado a hacer estudios de que si nosotros al interactuar con imágenes de emociones lo vamos a hacer de la misma manera como si interactuamos con humanos o con animales. Entonces esta imagen de la derecha abajo nos habla de un rastreamiento ocular de unas personas, ¿cierto? Nos ponen unos aparatos de rastreamiento de ojos que ya les mostré en clases anteriores. Es una cámara que le revisa o que analiza la posición de los ojos de las personas, la ubicación en la pantalla, donde está analizando la imagen y observamos tres tipos de emociones. Una emoción
de amenaza, una emoción de placer y y una emoción neutral o neutra. Esas tres tipos de emociones, entonces, nos permiten interactuar de manera diferente con las caras, ¿sí? Y se estaba comparando si se realizaba el mismo tipo de ejecución entre eh, seres humanos y animales, o sea, cuando miramos animales y cuando miramos seres humanos. ¿Y qué pasaba? Nos enfocamos, ¿cierto? Casi que en las mismas regiones, independientemente de si estamos observando una cara humana o una cara de un animal, ¿cierto? Porque no ha variado mucho esos gestos entre especies. Entonces tenemos los humanos, generamos para esas caras de amenaza eh, algunos detalles, características de nuestra cara. Por ejemplo, el tema de los ojos, el tema del ceño, cómo se frunce, ¿sí? El tema de la boca también, cómo se muestran los dientes, los colmillos, ¿vale? Que ese es un gesto típico. Pues para los perritos, por ejemplo, funciona de la misma manera. Nosotros observando, cuando vemos a un perro que está furioso, pues lo detectamos observando sus ojos y su boca. Lo mismo para animales y humanos en la expresión de placer o de tranquilidad. Tenemos que nos observamos la boca, ¿sí? Y algunos aspectos ahí de los ojos. ¿Listo? Aunque digamos que en los animales nos observamos más los ojos porque digamos que la boca a veces no nos dice tanto. En cambio, en los seres humanos sí nos dice un montón. Y ya para gestos neutros, pues el rastrear la cara de tanto humanos como de animales, pues no se hace tan distribuida, ¿sí? O sea, nosotros aquí teníamos varios focos, aquí tuvimos varios focos. En cambio, en los gestos neutros es muy fácil de reconocer algunas características de los ojos, de la boca, y ya fácilmente se hace esa discriminación. Entonces, eso nos dice que se ha construido a partir de esa evolución filogenética del desarrollo evolutivo. Partes importantes que ya las conocemos, la amígdala es responsable entonces de respuestas emocionales en tres aspectos. Primer aspecto tiene que ver con la expresión emocional, liberando hormonas del estrés. Y esas hormonas del estrés influyen en la memoria, ¿listo? Y es la amígdala que mide esa influencia. Entonces tenemos aquí el circuito, ¿vale? De ese núcleo, de esa amígdala, estas que están aquí en azul, que se producen, ¿vale? Esa liberación de hormonas en la glándula de la hipófisis para generar ese circuito de estrés. Luego, en segundo lugar, la amígdala se encarga del reconocimiento de expresiones emocionales, ¿sí? Normalmente nos interesa mucho esas expresiones negativas, esas expresiones que nos pueden generar daño más que las que nos generan de pronto placer. Nos interesa más, recuerden, la aversión a la pérdida. No nos gusta perder. Y no solamente en perder en términos económicos, sino que nos produzcan algún daño, ¿sí? Si nosotros percibimos una persona furiosa, rápidamente no queremos enfrentarnos a ello. Y ahí es donde yo les hago la recomendación que si ustedes son docentes, y, por ejemplo, tienen alguna una situación que los enoja, evidentemente necesitamos tranquilizarnos antes de entrar a clase, porque los estudiantes, pues como todo el mundo, somos expertos leyendo emociones, ¿sí? Y en ese momento, pues el estudiante va a leer su emoción de rabia, esa expresión negativa, y pues va a generar un bloqueo de la clase, ¿sí? Porque no quisiéramos enfrentarnos a esa situación. Es por eso que necesitamos un mejor control emocional por parte de los docentes, ¿sí? Sí, somos humanos, somos seres humanos, merecemos también que sea respetada esas condiciones, pero también debemos
utilizar mejor nuestro control emocional y evitar, sobre todo, esas emociones negativas en las clases. Otra función de la amígdala es el procesamiento emocional, sobre todo el que tiene que ver con el procesamiento del miedo. Nosotros lo veíamos en esas primeras clases cuando se estimulaba la amígdala se bloqueaba mejor para eliminar conductas, condicionamientos de fobias a diferentes animales, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con ese condicionamiento clásico de la conducta del miedo. Otras de las estructuras, corteza cingulada anterior, entonces tiene que ver con esa regulación emocional, se asocia entonces o tiene una relación directa entre la porción dorsal y rostral de la corteza cingulada, está asociada a esa parte emocional. Y ahí tenemos donde se ubica la corteza cingulada, la parte dorsal que está acá arriba y la parte, rostral, o sea, más adelante anterior, que está acá. Y esta es la parte posterior de la corteza cingulada. Y en general la corteza prefrontal tiene que ver con ese control emocional también. Ya lo habíamos hablado bastante, pues es un centro que nos permite representar la valoración de objetos según el estado de ánimo, es decir, el placer o el displacer en un contexto concreto. Entonces, qué tan bien nos sintamos o qué tan mal nos sintamos, hacemos una valoración del contexto y pues generamos unas respuestas, ¿sí? Entonces, eso pasa en la corteza prefrontal, ¿sí? Cuando vemos a un niño disgustado, ¿vale? De pronto está ahí en clases, pero está con la cara ahí como arrugada, como de que no quiere, es porque está generando un análisis del contexto, ¿sí? Y le incomodó alguna situación. Entonces, que un compañerito le dijo alguna cosa, le mandó un mensaje o tuvo una pelea con sus papás en su casa, entonces está generando esa respuesta. Para el desarrollo emocional, tenemos que entre los 2 y los 4 meses aparece la sonrisa social. Esto me parece importante que lo tengamos en cuenta porque las personas que trabajan con niños, con personas con trastorno del espectro autista, digamos que comprender este tipo de cosas les va a facilitar un montón digamos, la evaluación y el proceso de rehabilitación. Dentro del ejercicio que hacemos con los padres de familia, debemos profundizar sobre estos criterios emocionales de desarrollo o criterios de desarrollo emocional. Entonces, una de las preguntas básicas es, ¿en qué momento el bebé sonreía, ¿vale? Ante esa respuesta, ante ese estímulo de los papás, ¿sí? Es decir, esa sonrisa social se desarrolló o no se desarrolló, ¿sí? Y eso más o menos aparece a los 4 meses de edad, entre los 2 y los 4 meses de edad, en donde nosotros le sonreímos al bebé y el bebé nos responde con una sonrisa de la misma manera. En niños con trastorno del espectro autista esto no sucede, ¿sí? Se demora en desarrollar o básicamente no se desarrolla, ¿listo? Entre los 6 y 8 meses también pasa con niños con trastorno del espectro autista. No aparece esto que se llama la ansiedad de separación. Son niños desprendidos de sus papás, ¿sí? Que por ejemplo eh, lo levanta, lo alza cualquier desconocido o alguien que medianamente lo conoce y el niño pues no siente nada, ¿sí? En estos meses, ¿no? Entre los 6 y 8 meses. Ya cuando ha crecido, perdón, y ha desarrollado un patrón inflexible de conductas y de entorno social, pues ya ahí, digamos, es demasiado difícil para ellos que los separen de sus papás. O sea, son dos cosas diferentes. Que en estas edades, 6 a 8 meses, no aparece esa ansiedad de separación. Es decir, la mamá lo tiene levantado y lo coge el tío y él no se pone a llorar. Lo normal es que llore porque su mamá no lo tiene o su papá no lo tiene, ¿sí? O se lo quita a otra persona. Luego, entre los 10 y los
8 y los 10 meses de edad aparece algo que es la función de reacción que guía el comportamiento mediante esas conductas de los papás. Entonces, reaccionan porque sus papás reaccionan o están todo el tiempo observando la cara del papá para reaccionar, ¿sí? Es decir, el niño está interactuando con su mundo, le ponen un peluche. Cuando le ponen el peluche, él voltea a mirar y si el papá está generando una expresión amable, una sonrisa, ¿sí? Eso él lo entiende como un permiso de que puede interactuar con ese objeto. Si de pronto la señal de la mamá es de miedo, ¿sí? Una señal de alerta, el niño la reconoce como algo que no debe tocar, ¿sí? Entonces ahí pues se puede alejar y de hecho puede generar o desarrollar fobias. Entre los 14 y los 24, perdón, 18 y 24 meses aparece una conducta de autocorrección. Ya a los 4 o 5 años disminuyen las pataletas y aparece algo que se llama a los 7 años, fundamentalmente entre los 4 y los, no, 5 y 7 años, aparece algo que se llama la teoría de la mente. Y pues ya vamos a ver en un videito a continuación qué es eso de la teoría de la mente. Regálame un segundito por acá, que me pase la diapositiva para ver qué es la teoría de la mente. Ya carga y ya lo vemos. Bien, esa sería otra de las facultades ahí. Y ya entre los 8 y 9 años aparece ese autoconcepto, ¿vale? Entre los 2 y los 13 años, bueno, dentro de incluso menos edad, 10 años, se está notando ese cambio de ánimo en esa prepubertad y en esa pubertad. Luego viene la adolescencia, ¿listo? Y viene algo importante para ellos, que es la importancia, la relevancia de ellos mismos en un grupo de iguales. Entonces, su valoración está dentro de eso, más que dentro de la valoración que hagan los docentes, los papás, los familiares. Y pues se encrudecen o se agravan los problemas con los papás, con los hermanos, porque pues ponen un muro, ¿sí? Ponen un espacio bastante significativo, ya no quieren estar con sus papás, quieren estar solos, con sus amigos, empiezan a tener relaciones de pareja, así sean pequeñas relaciones con alguna amiguita, algún amiguito que les gusta, y pues claramente se sienten avergonzados por sus papás. Mejora la autorregulación emocional, pero no se desarrolla completamente, sino hasta ya finalizando esa madurez, 18, 19, 20 años. Vamos a ver ahora sí, entonces, alteraciones socioafectivas y cómo se relacionan con la parte cognitiva. Ya es el último, digamos, avance que tenemos para terminar este diplomado. Entonces, ¿qué alteraciones socioafectivas tenemos? Primero, depresión, ¿vale? La depresión mayor, que dentro de las características clínicas están estas que menciono en la diapositiva. Recuerden que este es un diagnóstico, también un diagnóstico clínico, lo hacen los psiquiatras, los psicólogos, pero tiene un grupo de manifestaciones conductuales mucho más grande. No solamente estar muy triste, sino la combinación de criterios nos da un diagnóstico, ¿sí? O sea, un síntoma solito no nos da un diagnóstico. Necesitamos varios síntomas para constituir un diagnóstico porque a veces incluso se pueden confundir entre los mismos trastornos psiquiátricos, se pueden confundir. Entonces podemos confundir una persona con trastorno de límite de personalidad, confundirla con una persona con, por ejemplo, bipolaridad, se me ocurre, ¿sí? Entonces, digamos que se pueden confundir, no digo que son idénticas, que tienen la misma
configuración, pero que sí se pueden confundir. Dentro de la depresión mayor, entonces tenemos el criterio de tristeza duradera, inflexible y de intensa magnitud. Para este criterio hay un criterio de tiempo, ¿vale? En términos de meses, de tiempo como tal. Anedonia, que tiene que ver con la incapacidad para sentir placer, perdón. La alteración del sueño y la alimentación. Estos son cosas cruciales y claves. La alteración del sueño configura alteraciones cognitivas, sobre todo en la memoria. No se consolida memoria durante el sueño, es importantísimo el sueño para eso. Y la alimentación también está jugando ahí un papel importante. Pasa que las personas con depresión, su conducta alimentaria se ve alterada. Entonces también pueden desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, un TCA. Puede ser comer muchísimo, tener atracones y luego hacer episodios de eliminar esos alimentos mediante vómito, bueno, etcétera. O no comer absolutamente nada y adelgazar al punto de pues una anemia, una alteración ahí en términos fisiológicos ya que necesita atención médica. Y pues por supuesto una reclusión en un centro médico para que la recuperen y mejore esa condición. No necesariamente esto tiene que ver con la alimentación y con el sueño, ¿sí? El cansancio físico y mental, porque muchas veces la alteración del sueño no tiene solamente que ver con no dormir, sino que a veces duermen demasiado, ¿sí? Entonces, el cansancio físico y mental tiene que ver es con esa disregulación mental, cerebral, que no les permite estar enérgicos todo el día. Dificultades también para concentrarse y pensar, enlentecimiento psicomotor y también ideación autolítica o ideación suicida. Trastornos bipolares, entonces tenemos la relación que hay entre depresión y manía, ¿sí? Entonces, depresión que tiene que ver con lo establecido anteriormente, y en manía o hipomanía que tiene que ver con la energía, ¿cierto? Hay momentos de mucha energía en donde la persona ya no está triste, ya no está anedónico, ya no está abúlico, sino quiere hacer muchas cosas, digamos, tiene mucha energía, se siente muy enérgico y por tanto, pues está intercambiando esos dos episodios. Por tanto, hay una posible ciclación rápida en esos episodios, ya sea depresivos o hipomaníacos o maníacos. ¿Qué relaciones hay entonces entre esa alteración socioafectiva y el rendimiento cognitivo? Vemos que en depresión y memoria se han hecho estudios en donde hay un peor rendimiento de memoria episódica y de memoria de trabajo en personas con depresión, y eso tiene que ver con la red por defecto. Alguna vez vimos un documental, bueno, no todo, un pedacito de ese documental de la red por defecto. Y también hay unas alteraciones en memoria visoespacial. ¿Listo? Un peor rendimiento en esa capacidad visoespacial. Y este efecto de mediación, hay un efecto de mediación positiva cuando se utilizan psicofármacos. Entonces, se ha también encontrado que cuando las personas se regulan su estado de ánimo con psicofármacos, mejora un poquito esa memoria visoespacial. Depresión y funciones ejecutivas. Hemos observado que las personas con depresión tienen alteración en la planificación y secuenciación de tareas. También existe un compromiso en esas actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, como vestirse, como bañarse, como asearse, etcétera, etcétera. Y en resolución de problemas hay un déficit en monitorización neurológica durante realización de tareas, así como dificultades en el proceso de adaptación a demandas sociales. También tenemos que en los periodos, ya sea donde se presenta y donde no se presenta los síntomas, qué curso tiene esa parte cognitiva. Entonces, en los periodos eutímicos, es decir, cuando los síntomas de depresión no están presentes,
hay un deterioro cognitivo que se mantiene y se ha observado que el volumen cerebral es anormal, reduce su sustancia gris, ¿sí? O sea, hay como una pérdida de conexión neuronal, de sinapsis o incluso de células como tal. Y en expresión a nivel clínica hay una alteración sobre todo en procesos atencionales, en velocidad de procesamiento de la información y estas dos, ¿vale? Estas dos ítems, la atención alterada y la velocidad de procesamiento de información disminuida, son predictores de la evolución del trastorno. Es decir, que se identifican desde el inicio y que entre más fuerte sea esa discapacidad atencional y esa discapacidad en en la velocidad de procesamiento de información, va a predecir peor el, el curso de la enfermedad. ¿Qué relación hay entonces entre depresión, ideación suicida y parte cognitiva? Hemos visto entonces que la función ejecutiva es importante para inhibir esas respuestas, entonces hay una alteración ejecutiva. Las personas que tienen problemas para procesar información tienen mayor riesgo de esa, ya sea ideación o esa ejecución de las conductas autolíticas, autolesivas. También hay un mayor riesgo en pacientes con problemas atencionales y hay una mayor afectación neuropsicológica en varones con ideación suicida, o sea, personas, hombres que tienen ideación suicida, normalmente sus funciones neuropsicológicas, todo lo que tiene que ver con memoria, atención, etcétera, etcétera, está más alterada, ¿sí? Y pues comparando mujeres y hombres, tenemos que los hombres, a pesar de que tienen menores ideas suicidas, tienen mayores índices de suicidio, porque los, ¿qué? Las formas que ellos utilizan, los hombres, para acabar con su vida son mucho más efectivas, ¿sí? En cambio, las mujeres utilizan medios mucho menos eficaces, como por ejemplo tomar medicamentos o intentar desangrarse, ¿sí? Se cortan sus, sus venas, intentan cortarse, desangrarse en general. Esto pues requiere mayor tiempo para que la persona culmine con su vida. Por tanto, hay mayor, digamos, probabilidad de maniobra para mejorar, pues, o pues rescatar a la persona, a la mujer. En cambio, los hombres toman medidas mucho más drásticas, mucho más rápidas, ¿sí? Como una bala, como lanzarse de una gran altura. Esto claramente pues es mucho más efectivo. Ahora vamos a ver ansiedad. Entonces, relación entre ansiedad y procesos cognitivos. Tenemos que la ansiedad actualmente se ve que es muy frecuente en la población general, ¿vale? Cada vez más tenemos personas ansiosas, con estrés, con ansiedad, con depresión, sobre todo con ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Es el temor desplazado hacia el futuro, es decir, exceso de futuro, exceso de pensamiento en el futuro, preocupaciones constantes sobre lo que nos puede pasar en un futuro. Esto tiene que también síntomas como rumiaciones y son esos síntomas cognitivos que entorpecen el procesamiento de la información, es decir, esos pensamientos constantes de que me va a pasar algo malo, de que me voy a enfermar, de que me voy a morir, de que etcétera, etcétera. Esas ideas están carcomiendo, digamos, mentalmente a la persona y la está afectando sus procesos de procesamiento de información. Y también sucede una hiperactivación del sistema nervioso autónomo en donde se desregula esa capacidad para el control de la respiración, el control de la palpitación, la sudoración y los temblores. Entonces hay síntomas fisiológicos como la taquipnea, las palpitaciones, la sudoración y los temblores y la ruborización. Tenemos diferentes tipos de ansiedad. Tenemos ansiedad generalizada y es esa
tendencia inflexible a preocuparse por situaciones de la vida cotidiana que entorpecen con esa capacidad para afrontar estresores del día a día. Tenemos la ansiedad social, que tiene que ver con esos temores a las interacciones sociales. En esta ansiedad social predomina el matiz cognitivo, es decir, las rumiaciones. ¿Qué piensan los otros de mí? ¿Cierto? Entonces, creen que soy fea, creen que soy incapaz. Entonces, ese pensamiento estoy, digamos que, replicándolo todo el tiempo en mi mente y me está afectando, por eso no me enfrento a la vida social. Tenemos también fobias específicas que tienen que ver con esa hiperactivación durante la exposición de un estímulo temido. Entonces vemos un perro, si el perro me da miedo, me da fobia, se hiperactiva ese circuito del miedo y genera pues la huida. Y el trastorno de pánico, que es un momento breve, ¿sí? Digamos que no se mantiene durante varios días, sino es durante un tiempo determinado, periodos cortos, intensos de estrés emocional, en donde nos angustiamos por nuestra vida, ¿sí? Es una experiencia angustiante de vida que pensamos que estamos poniendo en riesgo nuestra vida y pues que, digamos, dificulta la respiración, acelera el pulso cardíaco, genera disregulación fisiológica y ahí es donde entonces creemos que nos está sucediendo un infarto o estamos teniendo una condición de vida o muerte. Hasta que no vamos a un centro médico, nos toman pulso, nos toman todo el tema de indicadores somáticos, ahí es donde nosotros no restablecemos el equilibrio. ¿Qué relaciones entonces hay entre rendimiento cognitivo y estas alteraciones de ansiedad? Entonces vemos una hipoactivación del giro parahipocampal. Recordemos que el hipocampo tiene que ver con memorias, ¿cierto? Entonces hay una disregulación en esa generación de nuevas memorias. También se han hecho estudios para abordar los síntomas de ansiedad en la vejez. ¿Listo? Y se ha asociado entonces una persona que ha tenido depresión y ansiedad durante todo su desarrollo, durante todo el desarrollo de su vida, en la vejez hay un volumen reducido en sustancia gris, sobre todo en la ínsula y en la corteza orbitofrontal. Esto entonces, ¿qué genera? Una deficiente respuesta a los tratamientos psicológicos y neuropsicológicos y también esa, digamos, esas áreas del cerebro son necesarias para una atención precisa en personas mayores cuya ansiedad socave su autonomía individual. Es decir, necesitamos entender que estas personas con ansiedad y depresión en la vejez ya necesitamos intervenir y sobre todo evitar que su autonomía se venga a pique, se venga abajo. ¿Qué alteraciones entonces también vemos ahí? Trastornos de ansiedad y depresión mayor que influyen sobre diferentes emociones. Entonces, afecta la amígdala y afecta la corteza prefrontal, generando una disregulación emocional, una poca capacidad para adaptarse a experiencias que requieren una gestión adecuada de sentimientos. También la severidad de los síntomas ansiosos sucede mayor en pacientes con conexiones pobres entre amígdala y corteza cingulada anterior, es decir, que ese circuito entre amígdala y corteza cingulada se ve afectado por los síntomas ansiosos. ¿Listo? Y en la ansiedad también hemos visto una hiperactivación de amígdala, ínsula, corteza prefrontal y corteza cingulada. Eso entonces está asociado a que, no a que la persona tenga mayor capacidad para memorizar, sino que está utilizando esos recursos que se necesitan para, por ejemplo, aprender o, por ejemplo, para tomar una buena decisión, se están utilizando para soportar los pensamientos, las ideas y todo lo que tiene que ver con la ansiedad en lugar de soportar los procesos cognitivos normales. Entonces hay como un desbalance de recursos, se destinan recursos cognitivos, o sea, de áreas
hacia lo que tiene que ver con la ansiedad, sí, con la enfermedad, y no se toma en cuenta pues que se necesita para cumplir con ciertos aspectos cognitivos, como lo son los que ya hemos hablado, que soportan la corteza prefrontal, toma de decisiones, planificación, organización, y por ejemplo la amígdala y la ínsula, que también tienen que ver con ese circuito emocional y de memoria. En ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, se han observado un deterioro en inhibición conductual, en flexibilidad cognitiva y en memoria de trabajo. Por ejemplo, vamos a poner a una persona con trastorno obsesivo compulsivo. Normalmente son personas que sí o sí tienen una idea en su cabeza, que es la obsesión, ¿sí? Y la compulsión es la conducta que hacen para que esa idea se elimine. Entonces estoy pensando que no cerré la puerta con llave y entonces se van a meter los ladrones a mi casa y me van a robar todo y me van a secuestrar. Entonces esa idea se convierte en obsesión y estoy en la cama y no puedo dormir porque se me van a meter los ladrones, se van a meter los ladrones. Esa conducta no se puede inhibir correctamente, ¿sí? Entonces no hay una flexibilidad cognitiva y por tanto, hasta que no me pare, verifique que la puerta está bien cerrada o la cierre bien, no puedo descansar. Y ahí es donde se emite la compulsión. De eso se trata el trastorno obsesivo compulsivo que se relaciona con esta parte cognitiva. ¿Listo? Entonces, también tiene que ver con la ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad social, que tenemos conductas poco flexibles, ¿sí? Sobre todo la ansiedad social. Llegamos a una fiesta, ¿cierto? Y vamos a conocer gente nueva. ¿Tengo ansiedad social? No, no me flexibilizo. Si cambian un poquito, o sea, me convencieron, listo, mi amigo me convenció de ir a la fiesta, aun cuando yo soy ansioso, pero me cambia un poquito los planes, ¿vale? Voy preparado, pero me cambia un poquito los planes, no soy capaz y salgo corriendo, o sea, huyo de la situación, ¿listo? Y pues eso afecta mis relaciones interpersonales. En fobias específicas se ha observado que hay afectación en corteza dorsolateral prefrontal, ¿vale? Y eso es esencial para habilidades de afrontamiento. Entonces se han hecho estudios con potenciales evocados y las personas que sufren fobias desvían el foco atencional hacia estímulos relacionados con lo temido. Es decir, las personas que tienen fobias, ¿vale? Y están en clase, por ejemplo, están pensando más en la fobia o están utilizando esos recursos cognitivos, mentales, cerebrales para enfocarse más en los objetos fóbicos, en los objetos temidos, que incluso en la información que estamos recibiendo. Entonces, el foco atencional se ve afectado. Tienen poca capacidad para enfocar su atención en algo importante en el momento. Es decir, le dan más relevancia a su miedo, a su fobia, que a las cosas que deben aprender en el día a día. O sea, tienen pobres capacidades atencionales. Esto evita el aprendizaje, la memorización, el aprendizaje, y esto trae consigo afectaciones en el rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, esto pongo como ejemplo un estudiante, pero pasa lo mismo con personas trabajadoras. Tienen un problema, ¿listo? Tienen un sesgo cognitivo, sesgo atencional, pueden tener accidentes en, en su trabajo. Ahora piensen en una persona que maneja maquinaria pesada, una persona que maneja una grúa, por ejemplo. ¿Sí? Una grúa de esas de construcción, las gigantes. Si tiene una ansiedad, una fobia, su capacidad atencional se va a ir a pique, se va a ir pues abajo, pues puede ocurrir un accidente debido a esa situación. Y muchas veces no culpamos, o sea, no analizamos bien, y es que es debido a una fobia, a una situación emocional y pues directamente vamos hacia la culpabilidad de la persona. Claramente, pues esa persona no quiere generar ningún daño, sino que su mente, su cerebro, está disregulado y por tanto tiene problemas. ¿Listo? Y ansiedad social y ansiedad generalizada, normalmente hay una baja
función en memoria de trabajo, hay una baja velocidad de procesamiento de información, esto es un incremento en el tiempo de respuestas, o sea, la eficiencia en la emisión de respuestas aumenta, se vuelven más lentos, es decir, se vuelven más lentos, y también suceden problemas para gestionar información. ¿Listo? Vamos a ver entonces a continuación cómo, por ejemplo, nosotros podemos mejorar esa capacidad emocional con algo que se llama la metacognición. Bien, entonces con este mensajito, adivinen qué, pues nos vamos a despedir el día de hoy en este diplomado, porque pues de eso se trata, ¿no? De mejorar esa parte de la emoción. Entonces, muchísimas gracias a todos. Les comparto hoy el video. Gracias a todas las personas que se conectaron hasta el día de hoy, hicieron su mayor esfuerzo. Recuerden, por acá tenemos toda la información en los recursos del diplomado. Las personas que se certifican, seguramente hoy, a más tardar en la tarde, les harán llegar la información para la certificación o ya les hicieron llegar esa información. Los que están todavía con ganas de certificarse, de encontrar el material, de adquirir el material, todavía tienen tiempo, los invito a que lo hagan y agradezco a todos por su disposición, por su atención, por su buen ánimo. Muchísimas gracias, Nancy, gracias, Araceli, gracias, Carolina. Gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias. Pues muchísimo placer de tenerlos por aquí, de haber cumplido mi labor con otro grupo más. Las personas que quieran continuar capacitándose conmigo, los espero el lunes. Iniciaremos otro diplomado, neurociencia educativa y neuroeducación, neurodidáctica. Gracias a todos, de verdad. Nos vemos pronto. Voy a dejar por aquí la grabación de la clase.